vía aérea difícil. Ya luego vamos a hablar un poco más de eso. Y la cricotiroidotomía con bisturí. ¿Qué es entonces una situación de vía aérea difícil? Es una situación clínica en la que el personal entrenado tiene dificultad para la ventilación o para la intubación endotraqueal. Se detecta, y esto, ojo, tras la inducción de anestesia, en ausencia de ventilación espontánea, o sea, cuando el paciente ya está en apnea, ya está paralizado y nos encontramos con esa sorpresa. Recordemos que estamos hablando de una vía aérea difícil no esperada, en el que probablemente se hizo una evaluación previa del paciente, pero no se supuso que iba a ser una vía aérea difícil. No se contempló. Y que a pesar de una adecuada evaluación de la vía aérea, no se encuentran factores que predisponen la dificultad de la misma. Hay una definición clásica de vía aérea, que es aquella situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado tiene dificultad para la intubación, la ventilación con mascarilla facial o ambas. Una intubación difícil cuando se necesitan más de 3 intentos o más de 10 minutos. Quiero resaltar aquí 3 intentos, porque a eso se limitan los intentos de intubación. Después de esto, entonces ya lo definimos como una vía aérea difícil. Y esto también tiene algún impacto que vamos a ver. Y es la dificultad para ventilar con mascarilla facial, una incapacidad para mantener una saturación mayor del 90% a pesar de administrar oxígeno al 100%, o una FIO2 al 100%. ¿Por qué recalcaba lo de los 3 intentos? Hay estudios que indican que después de 2 intentos de intubación ya se pueden presentar complicaciones. No es lo mismo 2 o menos intentos que más de 2 intentos de intubación. Ya con más de 2 intentos de intubación ya tenemos una mayor, y esto es estadísticamente significativo, presentación de paradas cardíacas que llegan hasta el 11%, de bradicardias 21% contra el 1.6% con solo 2 intentos, broncoaspiración, regurgitación, hipoxemia. Todos estos elementos se pueden presentar con mayor frecuencia después del segundo intento de intubación. La intubación fuera del quirófano, que es el ambiente más controlado que tenemos, y realizada por personal especializado en el área, fuera de quirófanos puede llegar a complicaciones en 40 veces mayores que las que tenemos en el propio quirófano. Entonces los escenarios de intubación pueden ser la emergencia, puede ser los cuidados intensivos, pueden ser las salas, en realidad puede ser cualquier área hospitalaria e incluso alguna vez en la vida tocará extra hospitalaria. La clasificación de Cormack de la visibilidad de la vía aérea, el Cormack 1 vemos todo, el Cormack 2 vemos parcialmente la entrada de la tráquea, el Cormack 3 vemos la epiglotis, Cormack 4 solo vemos lengua y paladar. ¿Hay alguna subclasificación del Cormack 2 en 2A, 2B? Esto tiene importancia también si lo vemos en UCI y en quirófano. Intubación orotraqueal al primer intento, en UCI 89%, en quirófano 97%. Intubación orotraqueal moderada y difícil 16% en UCI, 9% en quirófano. Necesidad de aditamentos para ayudarnos con la intubación, 19% en UCI y 10% en quirófano. Sí hay es significativa también la diferencia estadística entre intubar en quirófano y hacerlo fuera del quirófano. Y estamos hablando de la UCI, ¿verdad? Que es también otro ambiente bastante controlado, pero con mayor índice de dificultad que en el propio quirófano. Ahora, nos enfrentamos a esta pregunta. ¿Debe el anestesiólogo ser el especialista de elección para manejar la vía aérea difícil en la UCI? O la pregunta debería ser, ¿cuáles son las manos más apropiadas para manejar la vía aérea difícil en UCI o en otra área? ¿O no debería ser mejor la pregunta, ¿cuántas manos están entrenadas para manejar la vía aérea difícil? Cuando nos planteamos este interrogante, caemos en esta idea, la idea de equipo.
Entonces, el manejo de la vía aérea incluye no solo habilidades técnicas, hay una serie de habilidades no técnicas que deben ser contempladas, y entre ellas está la habilidad de dirigir, de comunicarse, de dar órdenes, de que la comunicación sea fluida y de que el equipo esté entrenado. En este estudio de NAP 4, que fue en el Reino Unido, que es un estudio de auditoría, nos enfoca cómo las dificultades del manejo de la vía aérea no solo son técnicas, también influyó mucho en los resultados la solicitud tardía de pedir ayuda, la mala comunicación entre las personas que están abordando la vía aérea, el pobre trabajo en equipo y el mal uso de los recursos. Son factores que impactan tremendamente en el resultado. Los factores humanos, entonces, por lo tanto, son importantes y son amenazas que no debemos soslayar. La pobre comunicación, el pobre entrenamiento, la falta de equipos, el ofuscarse, el estado mental, el manejo de la crisis, el desarrollo de habilidades no técnicas como la comunicación, el liderazgo de equipo y verificar las listas de chequeo, entre otros, son factores humanos que inciden en el manejo de la vía aérea. En las guías de manejo de la intubación traqueal en el paciente críticamente enfermo, se habla, por supuesto, de la optimización de la oxigenación, del manejo de la vía aérea, pero también reconoce actualmente que el factor humano es un factor importante en el resultado. Requiere una atención cercana, que no es simplemente la introducción de nuevos implementos y de eficiencia o de destreza técnica, sino que el manejo del equipo, el estado mental, la planeación, la comunicación, son factores que también van a determinar cómo resulte todo. Identificación del, bueno, estos son factores humanos que también hay que tomar en cuenta, asignación de funciones, identificar al líder, en fin, esto vamos a omitirlo. En el equipo de intubación, porque se habla actualmente de un equipo, deberíamos contar con 4 o 5 personajes al menos, aparte de un carro de intubación donde estén todos los implementos que se puedan llegar a requerir. Un intubador o una persona que maneja la vía aérea asignada, una persona que lo asiste directamente, un líder, una persona que maneja los medicamentos y se habla de una quinta persona que nos refuerza con recursos mnemotécnicos durante el proceso. Las listas de verificación que deben estar escritas y que alguien debe estar recordándolas. ¿Qué debemos recordar siempre para el manejo de la vía aérea difícil? Oxigene lo mejor posible. Ventile lo mejor posible. Evite el trauma de la vía aérea. Se dice que el primer intento de intubación debe ser el mejor. Debería ser el único. Después del primer intento comienzan los riesgos y comienzan los traumas y comienzan las dificultades. El primer intento debemos asegurarlo a toda costa, que sea en el que se logre la intubación. Evitar la broncoaspiración, dejar el ego a un lado, pedir ayuda y usar ayudas cognitivas. El trabajo en equipo. Esta tabla es un recurso mnemotécnico que se plantea para la intubación de secuencia rápida. Intubación de secuencia rápida. Consta de 9 palabras que empiezan con P para fácilmente recordarlas. En realidad, aunque se menciona para la intubación de secuencia rápida, debería ser para todo tipo de intubación, que son elementos indispensables que siempre debemos tener en cuenta. Predecir, siempre hay que verificar al paciente, ver qué factores predictivos de vía aérea difícil o de manejo de la vía aérea tiene, planear, preparar todo de acuerdo a lo que hemos visto, planear de acuerdo a lo que hemos visto, preoxigenar, premedicar, paralizar, el uso de relajantes musculares, proteger, poner tubo y los cuidados de postintubación. Vamos a ir analizando cada uno de estos. Empezando por predecir. Les presento estos recursos mnemotécnicos. Gemir, raro, marco, corto. Gemir se refiere
básicamente al uso de la mascarilla facial, raro al uso de los supraglóticos, marco para la intubación endotraqueal y corto para el acceso quirúrgico. Cada uno de estos recursos, que ya los vamos a ver, nos indican o nos recuerdan las dificultades que podemos encontrar para cada uno de estos elementos. Para la mascarilla quirúrgica, GEMIR, vemos al paciente grueso, lo vemos obeso, está obstruido, está edéntulo. El paciente edéntulo se acopla muy difícilmente la mascarilla. No se hace buen sello con la mascarilla. El paciente es inelástico, no se estira su cuello, el cuello está rígido. Este antecedente es importante, el ronquido, la apnea del sueño. Pacientes que roncan y que tienen apnea probablemente va a costar su manejo de vía aérea. Luego, para la inserción de supraglóticos, el mnemotecnia raro, la restricción de la apertura oral, pacientes que abren poco la boca son difíciles de colocar, no solo hacer una laringoscopía, sino que colocar también los supraglóticos. Al hablar de supraglóticos estoy hablando de mascarillas laringeas. En este caso, hay muchos tipos de supraglóticos, pero en este caso me estoy refiriendo a mascarillas laringeas. Hay alteraciones o distorsión de la vía aérea, hay rigidez pulmonar o cervical, hay obstrucción. Son elementos que hay que evaluar previo, antes de hacer el manejo de la vía aérea. ¿Qué dificultades encontramos en la laringoscopía? En la mnemotecnia marco, Mallampati 3 y 4. Aquí lo vemos, Mallampati 3, apenas se ve la úvula, en Mallampati 4 solo se ve la lengua y paladar. El aspecto externo del paciente, cuello corto, no tiene micrognatia, bueno, en fin, todo lo que cuando nosotros vemos al personaje decimos nos va a costar intubar. La regla 332, el cuello corto, la movilidad del cuello, la obesidad, procesos obstructivos. Y para la cricotirotomía, ¿qué nos puede impedir o dificultar la cricotirotomía? La mnemotecnia corto. Complicaciones de infecciones y hematomas actuales o pasadas, operaciones previas, radiaciones, tumores, la obesidad o procesos obstructivos. Entonces, para la evaluación del paciente, todas estas mnemotecnias nos hablan de la dificultad que podemos encontrar con cada uno de estos recursos. Hablaba de la regla 332, el paciente con su propia mano mete 3 dedos en su boca, eso es lo mínimo que cabe esperar para no encontrar dificultad en el manejo. Son predictivos, no son 100% confiables en el sentido de que todos los pacientes que tengan esta presentación no van a tener dificultad, pero sí nos ayudan a hacer algunas inferencias. Recordemos que estamos hablando de vía aérea difícil no prevista, o sea, el paciente ya fue evaluado y no se contaba con que la vía aérea iba a ser difícil, a pesar de que no habían predictores de vía aérea difícil. Sucede también al contrario, a veces predecimos una vía aérea por los hallazgos que tenemos y resulta que la intubación no cuesta tanto como la esperábamos. La siguiente P, planear. En las guías de manejo de vía aérea difícil se refiere a cuatro planes, el plan A, B, C y D, que más adelante lo vamos a ver en detalle. El plan A básicamente es ventilar con mascarilla e intubar con la laringoscopía. El plan B, cuando no se puede con intubar, no se puede ventilar, recurrir al plan B con supraglóticos, fibroscopio. El plan C, que también incluye fibroscopios y mascarilla facial. El plan D finalmente es el acceso quirúrgico. Preparar la siguiente P, debe haber un carro de vía aérea difícil en donde se cuente con todos los elementos que se requieren en cada uno de los planes. Cada plan requiere algunos utensilios que deben estar al alcance para poder realizarlo. El equipo de respuesta debe entrenarse, debe tener continuamente prácticas de manejo de vía aérea. Lo que hablábamos, un primer intubador, un segundo intubador, el carro, el líder, el que apoya con los recursos de recordatorios
y la persona que se encarga de administrar y monitorizar medicamentos. La siguiente P era la preoxigenación. Se dice que la preoxigenación debe durar 5 minutos o por lo menos 5 ventilaciones a capacidad vital total. Son las dos alternativas que se presentan para preoxigenar y desnitrogenar al paciente. Acrónimo de predicción de preoxigenación difícil. Paciente con gasto cardíaco bajo, paciente obeso, las maternas, alvéolos ocupados, la anemia. Probablemente el efecto de preoxigenación no va a ser tan bueno como en el paciente que no presenta estos datos. Premedicar. En niños la atropina, la lidocaína para reducir los reflejos de la laringe. Recordemos que en la laringe viven todos los reflejos. Benzodiazepinas para calmar la ansiedad y eso también no disminuye el sistema simpático. Entonces el paciente tiende a estar más relajado, más calmado y sus signos vitales más dentro de lo normal. Paralizar. Nosotros en anestesia pues usamos opioides, tal vez no los usan en las otras áreas. Los inductores como el etomidato, la ketamina, el propofol, el pentotal. La relajación muscular de latencia corta, que en este caso sería el que se usa de preferencia casi todo el mundo, la succinilcolina. Y tenemos la alternativa del rocuronio, que algunas personas piensan que es tan efectivo como la succinilcolina, pero no tan barato. El siguiente paso es paralizar. Bueno, medicamentos, listas de medicamentos con sus dosis que utilizamos en esta etapa. Básicamente la inducción anestésica, cuando hablamos del área de quirófano, pero que también son usados en las otras áreas, la UCI y la emergencia. Cabe destacar el efecto que tienen estos medicamentos. Aunque aquí se sugieren algunas dosis, no siempre vamos a usar dosis plenas porque la mayor parte de los anestésicos, para empezar, son depresores cardíacos y deben utilizarse en algunos pacientes con poca reserva, chocados, ancianos, polienfermos, descompensados, de forma titulada y tal vez a dosis bastante mínimas. Esto, pues, hay que estar al lado del paciente e ir viendo las respuestas hemodinámicas de cada uno de estos medicamentos. La siguiente P era proteger. La maniobra de Selig y la maniobra de Burke para proteger la vía aérea del reflujo gastroesofágico, y la maniobra de Burke que sirve también para mejorar la visualización de la laringe y de la entrada de la tráquea. Pasar el tubo endotraqueal era una de las P. Veo bien. Veo poquito. O no veo nada. Aquí ya podrían empezar los problemas. Después en la posintubación, los cuidados, hay que estar seguros que el tubo ha pasado la tráquea. Debe corroborarse con la auscultación básica en 5 puntos, en las apex, en las bases pulmonares y en el epigastrio. De hecho, por lo menos yo en mi práctica, el primer lugar que ausculto siempre es el epigastrio, porque al escuchar ruidos gástricos cuando está el tubo puesto, significa que no está en la tráquea. No deberíamos escuchar nada en epigastrio cuando hacemos la auscultación. La corroboración a través de la oximetría, en primer lugar, y de la capnografía, que nos da este es el gol de oro, la capnografía, la seguridad de que estamos dentro de la tráquea. Si estamos en esófago, no vamos a tener capnografía, o lo vamos a tener en las primeras 2, 3 ventilaciones y ya después va a bajar y vamos a echar de ver que no estamos ubicados en el lugar correcto. Tanto la capnografía como la capnometría nos ayudan a verificar esto. Después de la intubación, pues la fijación del tubo, post-intubación, ya sea con cinta o con otros métodos válidos para hacerlo. Entonces, nos podemos enfrentar ya a varios escenarios. El manejo de la vía aérea incluye
la ventilación con mascarilla facial, la laringoscopía, la intubación endotraqueal, en cualquiera de estos puntos ya podemos tener problemas. Podemos no ventilar, podemos no hacer que la laringoscopía no sea adecuada y que la intubación endotraqueal sea fallida. Podemos caer en cualquiera de estos dos o en ambos. Cuando no podemos ventilar y no podemos intubar, ya estamos en un problema serio frente al cual hay que actuar rápidamente. Recordemos que la saturación de oxígeno pues baja rápidamente, sobre todo en aquellos pacientes que no fueron oxigenados. Por lo tanto, los segundos y los minutos a partir de este momento ya son valiosos. Hay un algoritmo que propone el DAS para el manejo de la intubación endotraqueal difícil no anticipada en adultos. Aquí básicamente son los planes A, B, C que ya los vamos a ir desglosando. Si se logra el plan A, pues entonces continuar con la anestesia, la intubación endotraqueal. El plan A, recuerden que es el manejo con mascarilla e intubación. El plan B, si no se logra, entonces pasamos al plan B, que es el uso de supraglóticos, mascarillas laríngeas de segunda generación, que si se logra, pues entonces continuamos con el proceso. Aquí hay varios, bueno, vamos a ir viéndolos poco a poco, porque hay que detenerse ya en este momento. Recuérdense que no pudimos ventilar y no pudimos intubar, por eso pasamos a este plan B. Aquí, si logramos colocar el supraglótico, tenemos varias opciones. Como no podemos intubar, podemos despertar al paciente, es una de las opciones. Podemos intubar la tráquea a través del supraglótico, ayudados por una luz, por fibra óptica. Y la otra opción es continuar el procedimiento sin intubar la tráquea, dejar el supraglótico puesto y proceder. Esa es una opción. O finalmente, si la urgencia es tanta, podemos realizar la traqueostomía o cricotirotomía. Si falla poder ventilar al paciente con un supraglótico, entonces pasamos al plan C, que vuelve a la mascarilla facial, otro intento, y de acuerdo a si en este paso ya podemos ventilarlo o no, entonces hacemos otras tomas de decisiones que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos los planes A, B y C, siempre mascarilla facial e intubación endotraqueal. El plan B, mantenimiento de oxigenación con inserción de supraglóticos. El plan C, la mascarilla facial. Y el plan D, que es la emergencia frente la cricotirotomía, el plan quirúrgico, es el plan D. Hay que hacer, pues entonces, la evaluación y plan preoperatorio. Hay que tener planes y estrategias para reducir las complicaciones. Hacer abordaje seguro del paciente con estómago lleno. Aquí hay que tomar algunas medidas como el uso de protectores gástricos o incluso si es muy abundante lo que el paciente pudiera tener en su estómago, pues hacer acción mecánica a través de una aspiración del estómago. El uso de la succinilcolina, rocuronio, se recomienda, si se usa rocuronio, revertirlo con Sudamadex, solo que las dosis son bastante altas, 16 miligramos por kilo. La maniobra de Selig requiere una aplicación de una fuerza de 10 newtons en los pacientes despiertos o 30 newtons en el paciente dormido. Hay una discusión sobre si la maniobra de Selig es útil o no. Hay algunos estudios que ponen esto en controversia y que dicen que la maniobra de Selig realmente es inútil. Lo han planteado sobre todo en las mujeres embarazadas. Pero hay que recordar que la maniobra de Selig, que previene la regurgitación gástrica, de hecho inició
para evitar la insuflación gástrica. Hay que recordar que estamos haciendo probablemente presión positiva porque nos está costando ventilar al paciente, nos está costando intubarlo. Y la maniobra de Selig sí podría ser beneficiosa para la protección. También puede obstruir el momento de la intubación, en ese momento hay que retirarla, o el momento de la colocación del supralótico, que esa compresión puede evitar que lo coloquemos adecuadamente. Entonces, en el momento de la colocación del supralótico o de la intubación, hay que dejar de hacer maniobra de Selig. ¿Alguna idea dan de cuánto es 30 newtons? Algunas referencias dicen que apretándose la parte frontal de la nariz y cuando ya sentimos dolor, ahí son más o menos 30 newtons. Bueno, tener disponibles supralóticos de segunda generación. Hay que reconocer y declarar rápidamente la vía aérea difícil. La persona que está al frente, que ya hizo un intento o que no pudo ventilar, tiene que convocar a personal que le ayude. Debe mantenerse la oxigenación lo mejor posible, aun cuando la ventilación sea difícil. Aquí es donde hablamos ya de presiones positivas que a lo mejor nos van a hacer que insuflemos el estómago, por eso hay que protegerlo. Y si no vamos a tener regurgitación, parte de la protección es también evitar la broncoaspiración. Limitar las intervenciones en la vía aérea, dijimos que no más de 3. Podría haber una cuarta intervención de la vía aérea cuando recibimos la ayuda de una persona más experta que nosotros para que haga un cuarto intento, pero no ir más allá que eso. Entonces hablamos ya del plan A, que básicamente es la ventilación con mascarilla facial y la intubación endotraqueal tal y como la vemos y la conocemos. Los objetivos de esta parte es mantener la oxigenación, que es la prioridad, y maximizar la intubación orotraqueal exitosa. Hay que tener en cuenta la posición del paciente. Esto influye mucho. Si el paciente está mal colocado, probablemente, si no hemos alineado los ejes, probablemente vamos a tener dificultades para ventilar y para intubar. La preoxigenación es básica, la oxigenación apneica, que ya vamos a hablar de ella, la relajación neuromuscular, no más de 3 intentos, puede haber un cuarto intento, ya lo dije, y entrenamiento en videolaringoscopía si nos toca utilizarla ya con los supralóticos. Esto sería preparación para el plan B. Siguiendo con el plan A, los aspectos claves del plan A, las prioridades: mantener la oxigenación, la posición del paciente es importante, la posición de olfateo, y en rampa si es un paciente obeso. Se recomienda la preoxigenación para todos los pacientes, la técnica de oxigenación apneica. Se recomienda en pacientes de alto riesgo, básicamente los obesos o aquel paciente que nos ha costado ventilarlo. Se enfatiza la importancia del bloqueo neuromuscular. Les decía que entre los anestesiólogos esto ha sido discutible, porque cuando nos hemos encontrado con un paciente que no podemos ventilar o que nos cuesta ventilar, empezamos a preguntarnos si debemos relajarlo, porque no sabemos si lo vamos a poder intubar, y tendemos a pensar que el paciente se mantendrá en ventilación espontánea y que eso nos evitará problemas. Pero en realidad la relajación neuromuscular del paciente que cuesta ventilar nos ayuda y mejora el manejo de la vía aérea. Relaja las estructuras laríngeas y nos facilita en realidad la ventilación por mascarilla y nos facilita sin duda alguna la intubación. Se reconoce el rol de la videolaringoscopía en la intubación difícil. Se recomienda un máximo de 3 intentos, 3+1. La presión cricoidea debe ser liberada si la intubación es difícil y en el momento de la colocación de la mascarilla laríngea. Posición del olfateo, obesos en rampa, facilita la ventilación y la intubación. Bueno, la preoxigenación. El uso de los relajantes neuromusculares, insisto. La ventilación
con mascarilla puede ser difícil y puede requerir también algunas maniobras que nos ayuden a ventilar, como el uso de cánulas, la subluxación de la mandíbula, la técnica de 4 manos, que significa que la persona que atiende la vía aérea usa sus 2 manos para aplicar la mascarilla y que haga sello, y su asistente usa sus 2 manos para la ventilación con la bolsa o con el ambo. ¿Qué es la oxigenación apneica? Esta recomendación surge. Me disculpo por los ruidos, ustedes entenderán. La oxigenación apneica es una nueva recomendación que de hecho todavía está en estudio, pero se ha visto que nos facilita la oxigenación del paciente en el paciente que no se puede ventilar adecuadamente. Se puede poner en práctica incluso en el paciente normal, pero recordemos que aquí estamos hablando de un paciente que no pudimos ventilar y que probablemente no pudimos intubar. ¿Qué es la oxigenación apneica? Cuando el paciente entra en apnea, después de que le hemos puesto ya los inductores y los relajantes musculares, entonces se le coloca una cánula nasal, una bigotera, estando el paciente en apnea, y se abre el oxígeno hasta 15 litros por minuto. Este solo hecho, aunque el paciente no esté ventilando, nos mejora el tiempo de apnea del paciente. Nos lleva el tiempo de apnea hasta 6 minutos con una saturación del 100%. Si vemos que durante este tiempo de apnea en un paciente normal con el que no tenemos dificultad, ya la saturación comienza a descender, pues se intuba de inmediato, pero nos mejora el tiempo en que el paciente está bien saturado hasta por 6 minutos en comparación de 3.65 minutos promedio que nos rinde la oxigenación en pacientes que no son ventilados con oxigenación apneica. Este concepto es práctico, es sencillo y sí tiene un impacto. Estos 6 minutos realmente son de oro cuando estamos frente a un paciente que no podemos ventilar y que no podemos intubar. En cuanto a la selección del laringoscopio, las guías actuales recomiendan ya de entrada el uso del videolaringoscopio. Facilitan ampliamente la intubación por la visión que nos proporciona, y la otra ventaja de la videolaringoscopía es que la persona que asiste en la intubación también puede ver el efecto de su asistencia. Esto es haciendo la maniobra de Burr o de Selig. Si da buen resultado su presentación de la entrada de la tráquea. Pues esto ya hablábamos, limitar a 3-4 intentos. El uso del buggy, que el buggy es una herramienta bastante útil. Básicamente es un conductor, solo que es un conductor más largo de lo que normalmente vemos en los quirófanos, y que también se utiliza incluso hasta para colocar las mascarillas laringeas. El uso del buggy solamente para las Cormac 2 y 3 no debe usarse a ciegas. Y se puede también usar o asociar a videolaringoscopía. El videolaringoscopio mejora la visión, tiene mejor tasa de éxitos para la intubación, disminuye el trauma de la vía aérea y menor incidencia de complicaciones. Los estudios, hay varios estudios que así lo han manifestado, y
sobre todo en pacientes que se han manejado con Mallampati 3 y Mallampati 4. Y aquí se puede hacer la comparación entre la hoja Macintosh y el video laringoscopio. El éxito de la intubación orotraqueal, 92% con la Macintosh, 99% con el video laringoscopio. El tiempo de intubación, 60 segundos contra 40 segundos del video laringoscopio. La utilización de otras maniobras en 43% versus 32%. Y el uso del boogie se requirió en 16 contra 7 del video laringoscopio. Tenemos, les presento aquí las mascarillas laringeas de segunda generación, que son las que utilizamos en el plan B. Cuando estamos en el plan B, significa que ya declaramos que no podemos ventilar y no podemos intubar al paciente. Estamos en una situación crítica y lo que sigue, de acuerdo a lo que nos plantean las guías, es la utilización de estos supralóticos, específicamente estos. Los de primera generación ya no son recomendación, como lo fueron anteriormente, porque estos, la Procil, la iGel, estas mascarillas nos, nos protegen la vía aérea al tener mejores presiones de sello. La iGel tiene una presión de 30 centímetros de agua, la Procil de 33 es la que mejor sello tiene, y la Supreme con 32 centímetros de agua. Las mascarillas laringeas de primera generación no pasaban de los 20 centímetros de agua. Significa que al ejercer presión positiva, que probablemente es lo que nos va a tocar hacer en la intubación difícil, no esperada, la vía aérea queda desprotegida contra el reflujo gastroesofágico y el estómago queda desprotegido contra la insuflación. Entonces, el uso de los supralóticos está indicado en la segunda parte con el plan B del manejo de la vía aérea difícil no anticipada. ¿Cuáles son los objetivos? Se debe declarar la intubación fallida primero, el énfasis de la oxigenación a través de los dispositivos supraglóticos. Se recomienda usar dispositivos supraglóticos de segunda generación. Se recomienda un máximo de 3 intentos para su colocación. Durante la inducción en secuencia rápida, se debe liberar la presión cricoidea para facilitar su inserción. Y no se recomiendan las técnicas de intubación a ciegas a través de un dispositivo supraglótico. Esto nos lleva entonces a que a través de estos de segunda generación es posible hacer la intubación con un alto rendimiento, una alta tasa de éxitos utilizando el fibrobroncoscopio. Para eso fueron diseñados, aparte de mejorar la presión de resistencia de vía aérea, para hacer intubaciones con laringoscopio, digo, con tubos de luz para... Con fibroscopios. Con fibroscopio, exactamente. Igual hay que limitar los intentos a 3, no más. Algo que quiero, al hablar de 3 intentos, tanto en la laringoscopía como en la inserción de supralóticos, no significa que el segundo intento es igual que el primero y el tercero es igual que el segundo. Siempre debemos hacer una variación de un intento a otro para ver si esto nos facilita que en el siguiente intento, con el cambio que hacemos, que puede ser en la posición del paciente, que puede ser en el número de la hoja, que puede ser en el número de la mascarilla laringea, que puede ser cambiar entre una Procil y una iGel. Siempre hay que hacer una variación para ver si en el siguiente intento tenemos un resultado satisfactorio. Los 3 intentos no son el mismo intento. Siempre debe haber un cambio, buscando que nos facilite lograr el objetivo.
En la colocación del dispositivo supraglótico, si es positivo, si nos resulta, si podemos ventilar, nos ayuda para hacer una pausa. Esto es importante. Si logramos ventilar con el supraglótico, aunque no hayamos podido intubar, nos ayuda a parar y pensar qué sigue, qué haré, qué voy a hacer ahora. ¿Puedo continuar el procedimiento con el dispositivo supraglótico insertado? Probablemente no sea recomendable. Recordemos que ya tenemos una vía aérea que probablemente está traumatizada ya después de varios intentos. Conviene despertar al paciente en este momento. Conviene seguir y llegar probablemente al abordaje quirúrgico. Parar y pensar nos permite el uso del supraglótico. Estas son las opciones: despertar al paciente, cirugía usando el dispositivo, traqueostomía o cricotomía. Es raro llegar a este evento, pero es posible hacerlo. Se puede intubar a través del supraglótico. Siempre hay limitación del número de intentos. No se aconseja usar la intubación orotraqueal a ciegas. Recordemos que antes teníamos la Fast Track, que era una mascarilla laringea a través de la cual hacíamos intubaciones a ciegas, que tenía un alto porcentaje de intubación a través de ella, pero la recomendación actual es no hacerlo a ciegas, sino que usar la fibra óptica. Los supraglóticos, su inserción es más fácil y rápida. Aquí mencionan la Suprim, es mayor seguridad porque mayor expresión de sello. Previene contra aspiraciones gástricas. Recuerden que tienen un canal a través del cual podemos hacer aspiración. No cambia la incidencia de complicaciones. Y las relaciones costo-beneficio tal vez sean iguales que con otras menos efectivas. Facilita la intubación orotraqueal con fibrobroncoscopio y con mayor tasa de éxito en el primer intento, más del 90%. Y también hay menor trauma laríngeo y perigloto. Pasamos el plan A, pasamos el plan B. Insertamos el supraglótico y no podemos ventilar. Nos falla el plan B. No pudimos ventilar con mascarilla, no pudimos intubar y no pudimos hacer una ventilación efectiva con el supraglótico, o no se acomodó dentro del paciente a pesar de que usamos diferentes. A veces sucede eso. Hay supraglóticos que nunca se acomodan con el paciente. Entonces, falla la intubación orotraqueal, la ventilación con supraglóticos. ¿Qué sigue ahora? La oxigenación es adecuada. Volvemos otra vez con la mascarilla facial. Retiramos el supraglótico porque no nos sirve, no nos ayuda. Volvemos a la mascarilla facial. Estando en este punto, ¿podemos lograr una adecuada oxigenación? Si la respuesta es sí, entonces revertimos los relajantes neuromusculares y despertamos al paciente. ¿Por qué revertir? ¿Por qué no seguir si podemos ventilar con la mascarilla facial? Recuerden que este paciente no lo pudimos intubar y tampoco pudimos acoplarle una mascarilla laringea. Entonces, la orden aquí es despertarlo. ¿Tenemos adecuada oxigenación? Si la respuesta es no, no podemos ventilarlo adecuadamente. Al volver al plan C con la mascarilla facial, entonces volvemos a ayudarnos con la relajación muscular. Volvemos a relajar al paciente. Si ya ha perdido relajación, entonces reutilizamos la dosis de relajantes neuromusculares para facilitarnos la mascarilla facial. Esta recomendación diría que es relativamente nueva y que es controvertida, porque van a haber personas del área de la anestesia, especialistas, que no van a querer relajar su paciente porque ¿cómo lo van a ventilar? Esa es la pregunta, pero es errónea. Si no pueden ni intubarlo. Recordemos que la relajación muscular mejora ostensiblemente la ventilación con mascarilla facial. Entonces, tenemos esos dos escenarios. Si puesto acá no logramos ventilar, no logramos mejorar la oxigenación del paciente, el paciente no se oxigena, no se intuba,
entonces vamos al plan D, que básicamente es el acceso quirúrgico, intentando la ventilación con máscara y oxigenación apneica. Aquí volvemos a la oxigenación apneica. Otra vez volvemos a colocar la cánula nasal con el flujo de oxígeno a 15 litros por minuto. Esto nos ayudará algo, probablemente. Es un recurso que tenemos ahí para tratar de buscar la mejoría en esta oxigenación que tenemos muy difícil. ¿Cuántos minutos van hasta este momento? ¿Cómo está la saturación del paciente? El estrés en estos momentos, cuando un paciente no se oxigena, no se intuba, no se ventila, realmente quien no lo ha vivido no sabe lo que es la adrenalina. Esas personas que gozan de la adrenalina con juegos extremos no saben lo que es esto, porque ahí ya empezamos a sentir que el paciente se nos va y estamos en una situación bastante crítica. La relajación muscular siempre nos va a ayudar a suprimir los reflejos laringeos y aumentar la distensibilidad no solo de la laringe, sino que también del tórax, y algo facilitará la ventilación. Bueno, aquí está un estudio que comparó ventilar con relajante y sin relajante y se concluyó que mejora la ventilación al relajar al paciente. En ningún caso la ventilación empeoró. Siempre hay, si no queda igual, al menos mejorará. Llegamos al plan C. No puedo intubar, no puedo ventilar, no puedo oxigenar. Los dispositivos supraglóticos no me ayudaron. Entonces, vamos al plan C, que básicamente es el plan quirúrgico. Se debe declarar la ventilación con dispositivos supraglóticos fallida. Intentar oxigenar con mascarilla facial. Si la ventilación con mascarilla facial es imposible, entonces relajar. Si la ventilación con máscara facial es posible, mantener la oxigenación y despertar al paciente. Declarar no puedo intubar, no puedo oxigenar y activar el plan D. Continuar intentos de oxigenar con mascarilla facial y cánula nasal. El plan D es el acceso de emergencia al frente del cuello. No se logra la intubación ni la ventilación. Hay múltiples dificultades técnicas. Se recomienda entonces la cricotiroidotomía con bisturí. Esta es nueva recomendación, cricotiroidotomía con bisturí. Hay varios accesos percutáneos que vienen en kits que se compran para acceder a la vía aérea a través del cartílago cricoide. Pero surgen problemas cuando el personal no conoce esos equipos. Como muy poco frecuentemente se enfrentan a estas situaciones, al tener el equipo enfrente, no hay destreza para usarlos y se desconoce las partes de ese equipo y se pierde tiempo en analizarlo, en ver cómo colocarlo. Esto requiere un entrenamiento previo. Sin embargo, la cricotiroidotomía con bisturí no facilita o facilita este acceso. Para la cricotiroidotomía con bisturí, este es el método más rápido. Se recomienda la relajación neuromuscular completa y siempre definir y fijar la membrana cricotiroidea. La persona que maneja la vía aérea, si es diestro, va a pasar al lado izquierdo del paciente y con su mano no diestra va a palpar y fijar la laringe y ubicar con su dedo medio el cartílago cricoides. ¿Qué se requiere para este procedimiento? La hoja de bisturí número 10, el PUGI o intercambiador y el tubo orotraqueal número 6 con balón. Este es todo el equipo que se ocupa. Siempre está disponible, casi en cualquier área donde estemos vamos a tener un bisturí, un conductor y el tubo número 6. Bueno, vamos a obviar esto. Vamos a pasar directamente a un video que explica esta técnica que
Les ruego que lo vean, por favor.
Muy bien. Este video espero que les ayude a aclarar. Ustedes son los expertos en esta área. Probablemente no les estoy contando nada nuevo, pero para el personal de anestesia sí es un problema porque nosotros no estamos entrenados en técnicas quirúrgicas. El personal de anestesia debe entrenarse y debe tener la facilidad para hacer este tipo de abordaje, y el personal que está involucrado en el manejo de la vía aérea frecuentemente debe estar haciendo recordatorios y entrenamientos para tener la proficiencia y la capacidad de hacer este tipo de abordaje. La recomendación es de hacerlo, el acceso a esta vía con bisturí, que técnicamente parece ser más sencilla que a través de las formas percutáneas que requieren otro tipo de instrumentos que muchas veces, como dije ya, son desconocidos por los usuarios. Bueno, ya casi finalizando, las recomendaciones son siempre la relajación muscular facilita tanto la ventilación, la laringoscopía y lejos de ser un perjuicio, viene en ayuda del manejo de este tipo de pacientes. Se debe mantener un entrenamiento constante de las técnicas de manejo de la vía aérea. La cricotirotomía con bisturí es el acceso transnaríngeo de elección en no intubación, no oxigenación. Se debe entrenar a los anestesiólogos en la cricotirotomía con bisturí y ante cualquier caso de vía aérea difícil, no anticipada, realizar seguimiento luego del episodio. Quiero decir que la vía aérea difícil o este algoritmo que nos presentan para el manejo de la vía aérea difícil no es una camisa de fuerza. De hecho, tenemos que adaptarnos a nuestros medios. Probablemente no contamos con muchos de estos recursos. Y con los recursos que tenemos, ir echando manos. Los pacientes, cada uno es individual, presenta sus propios retos y ante ellos también se requiere adaptación. Quien no ha vivido una vía aérea difícil y un evento de no ventilación, no intubación, realmente no sabe lo que es la adrenalina. Aquí yo hago una presentación de 1 hora, pero esto se lleva a cabo en 10 minutos y la vida del paciente está en un hilo y depende mucho de nuestra claridad mental, de nuestra tranquilidad. Por eso pongo para finalizar estas 2 fotografías que por lo menos a mí es lo que me inspiran: tranquilidad, paz. Ojalá que podamos recordarlas y visualizarlas en el momento que estemos en esos trances, porque son sumamente difíciles y que probablemente si no tenemos la preparación adecuada nos pueden superar el estrés y la ansiedad de esos momentos. Yo les agradezco la oportunidad, con esto termino. Espero haber sido claro y si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes.